Dice que una uva estuvo muy madura y se cayó. Y las otras uvas empezaron a reírse y la uva que se había caído, la uva madura, le dice, cállense inmaduras. Cállense inmaduras, ¿no? No se caen que están inmaduras. Bueno, este chiste viene a propósito del Evangelio. ¿De qué trataba el Evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el Evangelio? El Señor decía, yo soy la vid verdadera. Entonces, Él es la vid y el Padre es el viñador y nosotros somos las ramas de la vid. Así como las ramas en la vid o cualquier planta, pues las ramas para que den fruto tienen que estar unidas a la planta. Y si las arrancamos y las tiramos por ahí por el suelo, se seca la rama y entonces no da fruto. La idea es que demos fruto. Entonces, el Señor nos da la clave para dar frutos. Dice que tenemos que estar unidos a Él. Y la pregunta es, ¿cómo estar unidos a Cristo? El primer medio de unión precisamente es la iglesia. Y la iglesia no es esto que tenemos aquí. Esto es el templo. La iglesia somos todos nosotros, el conjunto de los bautizados. Y es importante que tomemos conciencia que que Jesús fundó la iglesia como medio de salvación. A Pedro le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Por tanto, la iglesia es de Cristo, no es de Federico Pérez de los Palotes, ¿no? Y la iglesia es una, no dice mis iglesias. El Señor fundó una sola iglesia. Y la iglesia, Pablo dice que es el cuerpo místico de Cristo. Así como en el cuerpo tenemos una serie de miembros, también el cuerpo místico de Cristo tiene una serie de miembros que somos cada uno de nosotros. Tú y yo somos iglesia. Pero a veces en el cuerpo pueden haber miembros paralíticos, ¿no? A lo mejor está paralizado el brazo, la pierna. Hay gente que se la paraliza el medio cuerpo o tienen todo el cuerpo paralítico. Entonces, la idea es que seamos miembros activos de la iglesia, comprometidos con nuestra iglesia. Entonces, el primer medio de unión con Cristo es la iglesia. Jesús fundó a la iglesia, ¿no? Como medio de salvación. Entonces, el cristianismo no es, yo estoy por allá, rezo a mí en mi esquinita. No solo es individualismo. El cristianismo fundamentalmente es comunitario, ¿no? Entonces, el primer medio de unión con Cristo es la iglesia. En la iglesia se hace presente Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otra manera de estar unidos a Cristo es a través de la oración. Tenemos que ser hombres y mujeres orantes. Y decía San Alfonso María Ligorio que la oración no es difícil. La oración, orar es tratar familiarmente con Dios, así como conversas con un amigo, con una amiga, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. A veces si las familias sí están un poco peleadas, una señora viene y me dice, padre, en mi casa vivimos como el perro, como el gato, ¿qué hago, padre? ¿Qué hago? Búscate un veterinario, ¿no? Si bien como el perro, como el gato, buscar un veterinario. Entonces, decía San Alfonso que la oración es el trato familiar con Dios, así como tratas familiarmente
con confianza. Entonces, la misma confianza, el mismo trato debe ser con Dios, porque al final de cuentas, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y tenemos que tener esa confianza. Lamentablemente a veces hemos tenido padres que nos maltrataron, ¿no? Y entonces no nos ayudaron a descubrir cómo es el verdadero rostro del Padre. Como ese niño que le dice a su papá, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa, sonso, le dicen. Hay padres que han maltratado. Bueno, y el niño aprendió a defenderse porque le dice, papi, ¿quieres que te diga una mentira? Ah, sí, a ver, dime la mentira, papá. Bueno, el niño aprendió. Lo que quiero decir entonces es un trato familiar con Dios. Dios es nuestro Padre. Y entonces debemos tener esa confianza absoluta con el Padre. Jesús es nuestro hermano, tener esa confianza con Jesús. Entonces, un medio para estar unidos a Cristo, otro medio, hemos dicho la iglesia, otro medio es la oración, y es el trato familiar con Dios que debemos tener. La oración nos ayuda a estar unida a Cristo. Hablando de oración, les cuento una anécdota chistosa, porque esto sí fue una anécdota. Un día un muchacho viene y me dice, padre, soy muy tentado a pecar, ¿qué hago, padre? ¿Qué hago? Ora, le digo, las 5:35, pero dígame, ¿qué hago, padrecito? Algunos no entendieron el chiste. De aquí se puede a pensarlo, ¿no? Bueno, entonces, la oración. Otros medios para estar unidos con Cristo son los especialmente el sacramento de la reconciliación, la confesión. Cuando pecamos, hay una ruptura de nuestra relación con Dios. Y cuando nos confesamos, esa relación se sana. Es como si estuviéramos pendientes de una soga y con el pecado se corta la soga, y con la confesión como que se anuda, se hace un nudo y estamos más cerca de Dios inclusive. Ese es el gran misterio de la confesión. Por eso es importante que valoremos el sacramento de la reconciliación. Les cuento un chiste de la confesión, ¿no? ¿Ya? Dice que en Piura, sucedió en Piura, un padrecito se iba de Piura a Catacaos. Y entonces se iba en su burro y pasa un carro y ¡pum!, lo tumba al padrecito y al burro. Y los evangelios, mira, un accidente, el padre. Se llaman, padre, ¿qué le pasó? Aquí pues un accidente. Padre, mire, su burro está que se muere. ¿Va a dejar que su burro se muera sin confesarse? Confiesa a su burro. Padre se va, se acerca el oído al hocico del burro y se sorprendía en la confesión del burro. Luego se incorpora y le dice, ¿ya confesó a su burro? No quiere confesarse porque dice que es evangélico. El burro evangélico, ¿no? Hay gente que... Entonces, la confesión es un medio de estar unidos a Cristo. Y otro medio para estar unidos a Cristo es la Eucaristía. En la celebración eucarística nos unimos con Cristo, ¿no? A veces dicen la munición, y es un error que hay que decirle a la hermana para que corrija, póngase de pie que vamos a recibir al celebrante. El sacerdote no solo es el celebrante, todos somos celebrantes. El sacerdote es el presidente de la celebración, el que preside la celebración, pero todos somos celebrantes porque celebramos el misterio pascual en la Eucaristía. Entonces, en la celebración eucarística nos unimos como iglesia. Nos unimos y Cristo se hace presente en la iglesia. Los hermanos separados pueden reunirse allá y dicen charararay, Cristo vive, aleluya, pero jamás esa reunión, esa oración puede equipararse a una misa. Y no porque nosotros seamos mejores,
sino porque el tema es quién es el que celebra. En la misa, ¿quién es el que celebra? Cristo es el celebrante principal, que se hace presente en la comunidad, se hace presente en la palabra, se hace presente en la figura del sacerdote y de un modo especial en el sacramento de la Eucaristía. Entonces nos unimos a Cristo en la celebración eucarística y cuando comulgamos nos unimos de un modo muy especial. Entonces cuando comulgamos, así como Cristo está en el sagrario, Cristo está en tu vida y tú te conviertes en un sagrario viviente. Hay gente que después de la comunión se va a ir a arrodillarse al Santísimo. Eso no es correcto, porque ya Cristo está en ti, ¿no? Entonces ya tienes que intimar, Dios está en tu vida, en tu corazón. Es un misterio hermoso, el sacramento de la comunión. Hay gente que a veces no se confiesa, no comulga. Hay gente que a veces por situaciones irregulares, que Dios conoce tu corazón si estás en esa situación irregular. Tampoco Él te condene. Pero hay otros que pudiendo, no se confiesan, no comulgan. Es importante que comulguemos para estar unidos a Cristo. Y finalmente, otro medio para estar unidos a Cristo es el servicio. El Señor en la parábola del juicio final dice, cuando venga el Hijo del Hombre, separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a su derecha y a los malos a su izquierda. No es que el Señor sea de derecha a nivel político y rechaza a los izquierdistas, ¿no? Ya por si acaso. Bueno, hay izquierdistas que la verdad dan pena y dan lástimas. Ahí tenemos en Venezuela, en Cuba, cómo están esos países dando lástima, ¿no? Que generan más pobreza. Pero también hay gente de izquierda que son gente buena. Y lo mismo, gente de derecha, que hay gente que es, ¿no? Unas joyitas y también hay gente buena. Así que el Señor no está hablando en términos políticos, sino Él está hablando una metáfora. Dice que separará a los buenos de los malos, a los buenos los pondrá a su derecha y les dirá, vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de comer. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve sediento y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Si ustedes se dan cuenta, el Señor se identifica con el pobre, con el sencillo, con el humilde, con el necesitado. Y Él mismo dijo, cada vez que hagan con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Por eso, el servicio hacia el hermano es un medio de estar unidos a Cristo. Vamos a pedirle esta Eucaristía al Señor que nos concede esa gracia de estar unidos plenamente con Él. Se ponen